Pues únase conmigo en oración por el sermón, por la palabra. Que Dios bendiga esta palabra. A ti, Señor, levanto mi voz. Tú eres quien habla a través de mí a partir de este momento. Yo solo soy un vaso que quiere ser usado. Me dispongo, Señor, para eso. Que fluya a través de mi lengua, Señor, la sabiduría tuya y la unción de tu Espíritu. Y que cada persona que escuche hoy esta palabra reciba edificación, reciba, Señor, algo que le levante, que le edifique, que le estimule en su caminar contigo, Señor amado. Para ti, para tu gloria lo declaro. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te quiero hablar de pelear. Ustedes son peleones. Mi mamá dice que yo no era peleón, que yo era muy tranquilo cuando era niño. Y en verdad, hablando de peleas físicas, no era peleón. Usted se preguntará, bueno, pastor, ¿y cómo es que usted fue boxeador si no era peleón? Bueno, eso es otra cosa. Me tuve que meter al boxeo por no ser peleón, precisamente, porque los matones me veían como un niño flaco, así, medio débil, y la cogían conmigo. Entonces yo tuve que aprender a defenderme. Y tuve que hacerme peleón a la fuerza, aunque no quería. Pero eso es en cuanto a la infancia. Ahora me quiero referir más que todo a la actitud de pelea por la vida, a la actitud de pelea por lo bueno, a la actitud de pelea por lo espiritual, a la actitud de pelea espiritual, ¿me oíste? A la actitud de ser un guerrero de Dios, a la actitud de ser una guerrera de Dios. Dios es un Dios de peleas, ¿sabes? Dios es un guerrero y su iglesia tiene que ser una iglesia que pelea por lo que le pertenece también. Entonces la Biblia, como Dios estaba siempre peleando con el enemigo espiritual del pueblo de Dios. Y como los siervos de Dios, se dio testimonio de ellos muchas veces de cómo se enfrentaban al enemigo que quería causarle daño a Israel en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento, como Pablo y otros apóstoles también hablaban a los creyentes de pelear por la buena batalla, de pelear por lo espiritual también. Entonces usted va a encontrar ejemplos de las batallas de David contra Goliat, de cómo David tuvo que enfrentar a ese gigante. Recientemente la pastora predicó un sermón sobre ese tema, ¿se acuerda? De venciendo a tus Goliats en la vida. Usted se va a encontrar casos donde Moisés se le dio una vara, a Gedeón se le dio una fuerza increíble, a Sansón una fortaleza oculta también, y a otros, tal vez no en lo físico, pero se les dio autoridad en sabiduría espiritual. Como muchos de los profetas tuvieron que pelear contra los falsos profetas, Elías peleando contra los profetas de Baal y otros ejemplos como esos. En otras palabras, todos los siervos y siervas de Dios en la historia de la Biblia fueron hombres y mujeres que tuvieron que guerrear para ganar las cosas que Dios tenía para ellos. Hay ejemplos de mujeres como Ruth, hay ejemplos de mujeres como Débora, una guerrera, una mujer que se paró firme, que se paró en la brecha y peleó por las cosas que Dios tenía para ella y su pueblo. Tú como hijo o hija de Dios no puedes ser débil, no puedes ser espiritualmente alguien que se arrincona por ahí en la esquina y se deja intimidar por el enemigo cuando el enemigo te está atacando, cuando el enemigo está atacando tu casa, tu vida, tu familia. Tienes que hacerle guerra espiritual también, tienes que ponerte en la brecha de la misma manera. Amén. De eso es lo que quiero hablarte, hacerte consciente esta mañana. Una historia muy conocida es la de David, quizás. Cuando usted habla de un guerrero en la Biblia, tal vez David es el prototipo del guerrero, ¿cierto? Se le conoce como eso, como poeta también, como cantor, salmista, claro, pero especialmente se le conoce como un guerrero. Y quiero decirte que David no estaba solo. Cuando peleaba no estaba solo. Tenía amigos, tenía otros que le rodeaban,
tenía un equipo de guerreros. Y yo quisiera eso de David también, ser como David en ese sentido. Yo quisiera saber que tengo en casa del rey un equipo de guerreros, amén, de guerreros y guerreras. A ellos les llamaban los valientes de David, así los llamaban, los valientes de David, no los cobardes de David. No eran los que salían corriendo cuando David tenía que enfrentarse a guerras con los filisteos, sino los que le decían: David, aquí estamos, junto contigo, para pelear la batalla. Y dice esto la palabra ahí en 1 Crónicas 12:8. También algunos hombres de Gad se pasaron a David, a la fortaleza del desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y lanza, tenían aspecto de leones y ligeros como gacelas monteses. Qué descripción, ¿verdad? Qué descripción de estos hombres que estaban del lado de David. Tenían aspectos como de leones. El enemigo seguro se amedrentaba con ellos. Además dice que eran rápidos, ligeros como gacelas, es decir, se movían, actuaban, eso es lo que quiere decir. La gacela es conocido como un animal muy rápido y ellos eran así. Estos eran los que rodeaban a David. Gente con esa actitud, gente dispuesta para pelear, diestros con escudo y lanza. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? Bueno, hoy también en la iglesia necesitamos líderes, gente en la iglesia que sean diestros con la espada del Señor, diestros con la palabra. Esta es la lanza, esta es la espada. ¿Y cómo puede usted ser diestro? Diestro quiere decir hábil, saberla manejar, si no la estudia. Amén. Si no la estudia, si no la conoce. Si se encuentra por ahí con alguien que le hace preguntas y usted dice: yo no sé, en algún lado leí la Biblia. No. Usted tiene que decirle: en tal texto, en tal escritura, en tal salmo, en tal evangelio, en tal parte, dice la escritura esto y esto y esto. Eso es ser diestro en la palabra de Dios. De eso se trata, eso es lo que Dios quiere que tú aprendas. Esa es tu arma de guerra, la palabra. Y tienes que conocerla, memorizarla, para que sea tu escudo y tu lanza. Escudo quiere decir algo que protege. ¿Se acuerdas cuando Satanás tentó a Jesús? ¿Con qué le respondió Jesús? Con la palabra. Jesús le conoció, así como Satanás sabía, Jesús sabía más. Y le dijo: escrito está. Y le respondió con la palabra. ¿Ves? Ese fue su escudo, su lanza. La iglesia hoy necesita gente así también. Pregúntate esta mañana: ¿cómo te ve el enemigo y cómo te ves a ti mismo en lo espiritual, en cuanto a la guerra espiritual? ¿Te ves a ti mismo como un león o como un gatito asustado? ¿Te crees un creyente rápido, ágil, que se mueve, que actúa para Dios cuando hay que actuar, como la gacela? ¿O eres un creyente pasivo, que te sientas a esperar y ves las cosas pasar, ves que algo no está bien en tu casa o en tu iglesia o en la comunidad y nos quedamos pasivos? No puede ser. Tenemos que actuar, movernos como las gacelas. Pablo declaró, el apóstol declaró: he peleado la buena batalla de la fe. Pablo se declaró un batallador, un peleador. He peleado, dice, esa es la palabra que usa. Por eso empecé hoy diciéndote: te voy a hablar de pelear. Hay necesidad de pelear a veces. Y Pablo dice: he peleado, pero la buena batalla, no cualquier batalla. No cualquier tipo de pelea. A la verdad contra cualquiera, dice, que se levante contra Dios. ¿Cuál es la pelea de Pablo? Lo que se levante contra Dios. Todo aquello que se oponga a los valores de fe, a los principios espirituales. Esa es nuestra batalla, esa es nuestra pelea. Si usted como padre, por ejemplo,
se da cuenta que en la escuela donde van sus niños quieren meterles la idea de que un hombre y un hombre son una pareja, y que en la escuela van a usar libros de educación sexual que hablan de que está bien el homosexualismo y el lesbianismo, ¿cómo va a actuar usted como padre? Va a decir, bueno, ni modo, es el sistema, es la sociedad, el sistema educativo, y hay que respetar eso, y cada quien piensa como quiere. O se va a meter a las reuniones de los padres de la escuela y va a levantar su voz y va a decir, estos son los valores, esto es lo que la palabra de Dios dice, aunque me caiga todo el mundo encima. ¿Ves? Te lo estoy traduciendo, te estoy haciendo ver un ejemplo de cómo un creyente hoy día tiene que pelear por valores. Martin Luther King se dio cuenta de que habían restaurantes que decían solo para negros, solo para blancos, que en los autobuses no se podían sentar los negros, solo los blancos. Y Martin Luther King se cruzó de brazos y dijo, ni modo, así es la sociedad. No, hizo un boicot, empezó a hablar, empezó a declarar que no estaba bien. En otras palabras, hizo guerra, peleó por esa situación. A eso es lo que me refiero. Somos capaces por eso de pelear, de darlo todo por el rey, de avanzar o de retroceder. ¿Nos mantenemos firmes o nos caemos? ¿Cómo es nuestra actitud espiritual cuando hay conflictos? Ya sea personales, en la casa, el matrimonio, con los hijos, o en la iglesia misma, porque hasta en la iglesia se dan, o en la comunidad, como estoy mencionando ejemplos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Me echo para atrás o avanzo y digo, hay que hacer algo? Vamos a ponerle frente a este asunto. Vamos a tomar el toro por los cuernos, decía mi abuelo. Vamos a pelear por esto, cambiar las cosas, porque no puede ser así, no puede ser así. Tenemos que ser diestros para batallas. Diestros, que dije que quiere decir diestro, hábil, entrenado, listo para esa batalla. Leamos lo que dice 1 Crónicas 12, 1 al 3. Dice, estos son los que vinieron a David cuando él estaba aún en Siclag, fugitivo por causa de Saúl, hijo de Cis. ¿Cómo estaba David en ese tiempo? Fugitivo, escondiéndose, lo perseguía Saúl. O sea, David estaba en sus malos momentos, no era rey todavía. Ahí es donde uno sabe quiénes están o quiénes no están con uno. Cuando no estás en la mejor posición, cuando no tienes todo a tu favor. Así estaba David. Y dice entonces, y fueron los valientes que ayudaron en la guerra. ¿Qué le hicieron? Le ayudaron en la guerra. No lo abandonaron en su momento duro y difícil, le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con la honda y saetas con el arco. ¿Qué usaban? Ambas manos. ¿Y sabían hacer qué? Tirar saetas, tirar la honda con piedras con la honda. En otras palabras, como lo hizo David con Goliat. Y eso me recuerda de que cuando uno está en una batalla espiritual, usa cualquier recurso. No se excusa de decir, no puedo pelear porque no tengo armas. David y sus amigos pudieron haber dicho eso. No podemos contra estos gigantes del otro lado, los filisteos, o contra el ejército de Saúl que está también armado. No, ellos con saetas, con ondas, con piedras, con lo que fuera, pelearon aquella batalla y la ganaron. ¿Cuánto más tú y yo que tenemos las armas de Dios? ¿Cuánto más tú y yo que tenemos a Dios de nuestro lado, al poderoso gigante? Podemos entonces pelear. Qué tremendo testimonio el de estos hombres, ¿verdad? Los valientes de David, de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal era
a Yaser, después Joás, hijos de Sema Gabatita, Jeziel y Pelet, hijos de Asmavet y Beraca y Jehú. Fíjate, esos nombres tal vez por primera vez los estás oyendo. No sabías de ellos, pero esos son los que fueron reconocidos como los valientes de David. El conocido es David, pero David no peleó solo sus batallas. Yo como pastor tal vez soy el que me conocen por ahí afuera, pero yo sé que tengo mis valientes aquí también. Y yo les doy crédito y reconozco eso, de aquellos que están como aquellos amigos de David con él en todo momento. En este relato bíblico entonces se dice bien claro las características de ser un guerrero de Dios. Diestros para la batalla, diestros porque usaban ambas manos en la batalla. El usar ambas manos es algo simbólico también allí. El usar ambas manos quiere decir que tú, si no puedes de un lado, puedes del otro. Yo jugué fútbol, soccer, y tenía problemas porque no soy zurdo. Más de una vez traté de meter un gol con la pierna izquierda y no pude. O cuando era boxeador me tocaba pelear con un zurdo. Y eso sí era difícil, incómodo pelear contra un zurdo. Entonces yo sé lo que implica cuando no eres hábil con un lado, ya sea para el deporte o para lo que sea. Eso implica que a veces no todos tenemos todos los recursos, pero tenemos que pedirle a Dios: Dios, capacítame en las áreas débiles. Hay áreas débiles, como tu mano izquierda se puede decir que es la parte débil si no eres zurdo, o para un zurdo la derecha. Pero no importa si hay áreas débiles en tu vida, siempre y cuando tú busques a Dios como recurso para fortalecerte en esas áreas donde tú sabes que te falta ser más fuerte. Un buen guerrero hace eso. Un buen guerrero practica y practica. Cuando yo jugué fútbol, soccer y tenía ese problema con la pierna izquierda, de que no podía patear o hacer un gol con la pierna izquierda, un entrenador que yo tuve me dice: José, te voy a poner a entrenar toda esta semana a patear solo con la pierna izquierda. Y me puso, y al principio era una frustración, todas las botaba afuera, pero de pronto empecé a poder pegarle bien y meterlas al arco. ¿Después de qué? De disciplina, después de tratar, de no rendirme. ¿Qué son las áreas débiles en tu vida? ¿Qué es tu izquierda en tu vida que te hace a veces decir: me rindo? Mi carácter, podrá decir alguno, el manejo de mis finanzas, qué sé yo. Todos tenemos ese lado izquierdo cuando nos ponemos a analizar. Queremos servirle a Dios y ser efectivos en la obra de Dios, pero tenemos que pedirle: Dios, hazme diestro de los dos lados, derecha e izquierda, capaz de pelear con todos los recursos y en todas las situaciones que se presenten en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, en lo que sea. Amén. Esa es la lección que encuentro allí. Tremenda lección nos da. ¿Por qué pelear? Usted me está preguntando tal vez ahí mismo: pastor, ¿por qué pelear? No, los cristianos no debiéramos ser pacíficos y no pelear nunca. Claro, no me refiero a las peleas físicas. En esa clase de peleas, Jesús le dijo a Pedro cuando sacó la espada, ¿se acuerda que sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo, el hombre aquel? Y Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada. Pero en lo espiritual es diferente. Ahí sí es necesario pelear, porque o peleas o te pasan por encima. O peleas o te pasan por encima. ¿Quién? El enemigo, Satanás. Eso es lo que quiere: pasarte por encima, destruir tu vida, destruir tu casa. Y si tú no peleas, va a pasar. El Salmo 18:39 dice:
Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Y en otras porciones en la Escritura dice que Satanás está bajo nuestros pies. Tú tienes esa autoridad espiritual entonces. Cuando tú ves que el enemigo está tratando de usurpar el lugar que no le corresponde, metiéndose en tu relación matrimonial, metiéndose en la relación con tus hijos, afectando las relaciones en la iglesia, lo que sea, tú tienes que recordarle: tú estás bajo mis pies, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y yo soy su cuerpo. Si yo soy el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, ¿dónde está Satanás? Bajo tus pies. Recuérdaselo, decláraselo. Vístete de guerrero y guerrera de Dios cuando te presentas a orar, cuando te presentas en la casa de Dios, cuando hablas de Él. Imagínate que tu vestidura es la de un soldado completa. Ahí en el libro de Efesios, Pablo habla de eso. No nos da tiempo hoy de ir en detalle, sería otro sermón sobre esa vestidura, pero sí nada más te recuerdo ese principio: vístete como un guerrero, como una guerrera. Cuando tú te levantes por la mañana y te vistes, recuerda, además de esta camisa verde, esta corbata o lo que me puse hoy, espiritualmente hay otro traje que no se ve a los ojos humanos, pero lo tengo puesto. Es el traje de guerrero de Dios. Y tú también lo debes tener puesto. Y cuando sales a la calle, cuando vas a tu trabajo y el enemigo trata de hacerte daño en alguna manera, recuerda: mi vestidura, tengo el escudo, tengo la espada, tengo las armas que Dios me ha dado. Toma la postura de pelea por lo que Dios te ha otorgado entonces. Toma la postura de pelea, espiritualmente hablando. Cuando yo no era cristiano y era boxeador, la postura de pelea era así. Cuando vine a Cristo, la postura de pelea es así. Es la postura del guerrero de Dios, de la guerrera de Dios, la de la oración, la de clamar a Dios, la de pararse en la brecha y pelear por lo que le pertenece. Tus hijos te pertenecen a ti y a Dios. Tu matrimonio, la iglesia, el reino, eso es lo nuestro. Eso es lo que Dios nos ha dado. Ese privilegio de ser parte de su reino. Imagínate. También tienes que pelear contra el mal. La palabra de Dios nos dice en muchas partes que estamos siempre constantemente siendo acechados por el mal. Entonces, por eso nuestra batalla es a ese nivel. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, o sea, entiéndelo, sabiéndolo, tenlo claro, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El nivel de batalla es allí, con la carne, con el yo, con el pecado. Y tú tienes que estar preparado día a día para esa pelea, con tu carne, con el pecado que nos rodea, contra el mal. Porque dice el verso 14: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Enseñorear quiere decir tener control, dominio de. Y está diciendo: el pecado ya no puede ser el que domina tu vida. No que el pecado no te afecte en cuanto a que esté alrededor, está alrededor, pero ya no domina tu vida. Yo veo el pecado todos los días en muchas maneras alrededor mío, en la calle o en mi vida, pero yo soy el que determino, como hijo de Dios, si le sigo el juego o no le sigo el juego, si le sigo la corriente o no. Verso 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cómo hemos sido? Libertados.
del pecado y hechos siervos de Dios. La palabra siervo significa esclavo, literalmente. Entonces, antes yo era esclavo, pero del pecado. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Un esclavo es uno que no tiene control de su vida. Ya su vida la controla el amo. Ahora, si tú eres un hijo de Dios y eres esclavo del Señor, tu vida debe ser controlada por Dios. Entonces, Él es el amo. Él es el dueño también. Tú eres esclavo. Esclavo de Cristo. Y tenéis por fruto vuestra la santificación. ¿Cuál es el fruto? Santificación. ¿Cómo se sabe si tú eres un guerrero victorioso? Por tu vida santa. ¿Cómo se sabe si eres una guerrera de Dios? Por tu vida santa. Un buen soldado se distingue por eso, por su vida santa. Si hace cosas que no estén dentro del plan y la santidad de Dios, su vida se mancha, su testimonio como guerrero, guerrera de Dios, se cae al suelo. Ayer yo estaba oyendo en las noticias una cumbre de presidentes que hay allá en Sudamérica, ahora en Colombia. Y me llamó la atención una de las noticias que dieron, una parte de las noticias. Unos de los guardaespaldas del presidente nuestro los devolvieron para Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque metieron prostitutas al hotel. Entonces los devolvieron y mandaron a pedir otros. ¿Qué lección hay en eso? ¿Por qué lo menciono? Porque ellos fueron con una vestidura o representando a un estado que se supone que tiene ética, que tiene un alto nivel de conducta en cuanto a la posición que ellos llevaban, y fallaron. Hicieron algo fuera de orden, fuera de ética. Los despidieron. No representaron bien como soldados a su presidente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para el presidente y qué vergüenza para nuestra nación también! En lo espiritual, si nosotros no nos paramos bien, el enemigo nos puede avergonzar. El enemigo nos puede poner en evidencia de lo que no está bien delante de Dios. A eso es lo que me refiero cuando dice que el fruto es la santificación. El fruto se va a notar. El fruto es la conducta que alguien tiene en su vida, en su caminar. Eso es el guerrero de Dios o la guerrera de Dios, el fruto que muestra. No es cuánto brinque o cuánto diga aleluya o cuántas lenguas hable y todas esas cosas. Es el fruto en su caminar con Dios. Porque la paga del pecado es muerte, verso 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un pasaje famoso, clásico del Evangelio. Siempre lo hemos usado para recordarle a la gente las consecuencias del pecado. Y es verdad. Como dicen en inglés, the wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. Es consecuente. Sírvele al diablo y ¿cómo te paga? Él no paga bien. Él no paga bien. Aparentemente al principio le da a la gente lo que quiere. Aparentemente. Tú ves gente mundana, gente sin Dios, que tú los ves con carros de lujo, o los ves con dinero, o los ves con comodidades, pero un día te das cuenta de que fracasó su vida en otros aspectos, que se terminó su matrimonio, que se cayó su vida, se cayeron hasta sus negocios y hasta están en ruina. Un día esto leía en las noticias de un caso, no vamos a mencionar nombres mejor, pero de una persona, una celebridad, un deportista y una celebridad. Millones tenía. Ahora está en bancarrota y hasta haciendo comerciales por ahí para ver si gana algo, porque desperdició toda su fortuna. O sea, el mundo y el pecado te pasa la factura, como decimos. Te pasa la factura el pecado. El guerrero de Dios, la guerrera de Dios,
Es una persona entonces que tiene integridad, que mantiene su integridad, que se mantiene alejado o alejada de lo que sabe que al final le va a traer malas consecuencias. En cuanto a relaciones con personas que no son de Dios, en cuanto a vicios, en cuanto a cualquier negocio fraudulento, cualquier cosa que no esté dentro del orden de Dios. Eso es un guerrero de Dios también. El otro nivel de la pelea es el espiritual. He hablado del carnal, porque hay dos, el carnal y el espiritual. El espiritual es Efesios 6, 10 al 18. No vamos a ver todo el contexto, pero algunas partes que escogí aquí dice, por ejemplo, esta palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Ves? Hay otro nivel de la pelea, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ese es el otro nivel al que me refiero. Los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. El otro día yo estaba hablando con una persona que me estaba dando muchas quejas de un familiar, y me decía: es que esa persona es un aquí, es un así, esto es un el otro, es aquí para allá. Y yo le dije: ¿sabe qué? Usted está echándole muchas maldiciones a esa persona y el enemigo lo está oyendo. Hay fuerzas espirituales de maldad que se aprovechan de esas declaraciones que usted está dando. No debieras hablar así. Puede que sea cierto que hay cosas que no estén bien en la vida de esa persona, ok. Pero al estarlo sacando de tu boca y declarándolo, lo estás afirmando y le estás diciendo al enemigo: míralo, así es. Qué diferente cuando tú declaras ese familiar, ese hijo, ese esposo o esposa no creyente: Señor, yo declaro que esa persona es valiosa para ti. Y que un día va a ser salvo, va a ser salva. Que va a ser un siervo, una sierva tuya. No sé cuándo, en qué momento, pero sé que tú estás trabajando con su vida. Estás bregando, como dicen los boricuas, con esa persona. Tratando con él o con ella. Y yo declaro que tú vas a hacer la obra en esta persona. En lugar de echarle tierra y decir: Señor, ya no sirve, es un sinvergüenza, un desordenado, un vicioso, un aquí, un allá, y Señor, mejor llévatelo o llévatela. Como es la actitud que muchas veces puede tomarse. Las potestades son reales, los enemigos espirituales son reales. Ellos saben lo que tú declaras. Tú sabes que los demonios no pueden leer tu mente, pero sí pueden oír lo que dices. De ahí la importancia de hablar con sabiduría, de declarar con sabiduría las cosas. Hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Hebreos la palabra dice que hay una gran nube de testigos alrededor nuestro. Esa gran nube de testigos son los ángeles, los dos ángeles, los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Y a la hora del juicio final en tu vida, en la presencia de Dios, ellos van a ser testigos de lo que hicimos, lo bueno y lo malo. El abogado va a ser Cristo. Pero sabemos que los enemigos espirituales van a estar también ahí acusándonos. Si no, lee Apocalipsis 7, donde se habla de que Él es el acusador de los hermanos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. La palabra clave ahí es firme. Un guerrero está firme. Una guerrera está firme. En el ejército, cuando tú entras al ejército y entra el capitán o el coronel, ¿cuál es la palabra que usan? Firmes. ¿Y qué haces tú? Yes, sir. Porque tiene autoridad. En lo espiritual es igual. Tú tienes que decirle al Señor: sí, Señor.
yo creo en tus promesas. Tú eres mi capitán. Y porque tú eres mi capitán, tú estás en control. Y yo estoy firme. No me voy a caer. Mi casa no se va a caer. Mi iglesia no se va a caer. Mi vida no se va a caer porque yo estoy firme. Y firme quiere decir, no me echo para atrás. No renuncio a la pelea. No me caigo. Y si me caigo me levanto. Eso es ser firme. Eso es el principio del otro nivel de la pelea. Amén. Jonathan. Las armas de Dios para vencer, ¿cuáles son? Si usted me pregunta, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios para poder hacer esa guerra espiritual? Bueno, 2 Corintios 10, 4 al 5 lo dice muy claro. Dice allí la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es un pasaje que debiéramos saber de memoria, porque es un pasaje de guerreros. Ese es el pasaje más importante de un guerrero espiritual, porque te declara las armas que Dios te ha dado. ¿Cuáles son? No carnales, para empezar, ya lo define. No carnales, son armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y las fortalezas en el ámbito de Dios son esos enemigos espirituales que acechan tu vida. Por eso, tú tienes que tener claro de esas armas que están dadas por Dios en tu vida. Y regularmente levantarte en tu casa y caminar alrededor de tu casa y cubrir tu casa. Regularmente ir al cuarto de tus hijos y levantar una oración de guerra espiritual ahí por ellos. Hasta en tu carro, hasta por el vehículo que manejas tú o tu esposa o quien sea en tu casa, tus hijos también. Orar allí por ese vehículo y por lo que pase en ese vehículo. Es decir, entender el nivel de guerra espiritual en el que estamos. Como iglesia igual, necesitamos juntarnos aquí a orar juntos, a clamar juntos, a hacer esa fortaleza que se da cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Eso es lo que nos hace fuertes, porque eso dice que derriba todo argumento y toda altivez que se levante. ¿Qué hace el enemigo? Argumenta. Argumentar, ¿qué quiere decir? Contradecirte, querer hacerte pensar lo contrario. Tú dices, yo soy un hijo de Dios, y el enemigo te va a decir, no, tú, qué hijo de Dios, ni qué nada, mira lo que eres. Y va a argumentar contra ti. Y en tu mente te va a decir cosas y te va a hacer pensar negativamente de ti o de otros. Y tú tienes que argumentarle de vuelta. En lo espiritual, argumentarle de vuelta, tumbar ese argumento, toda altivez. Dice altivez porque el enemigo siempre se va a presentar así, arrogante, altivo, queriendo pisotearte. Es como nunca se me olvida a mí una vez que yo estaba por entrar a los Estados Unidos de nuevo y fui a la embajada de aquí de los Estados Unidos, al consulado, como le llames, a la oficina de migración, fui. Y le dije al hombre, al encargado ahí de migración, mire, estoy aplicando para una visa para entrar aquí de nuevo. Yo había venido como estudiante la primera vez. Entonces ahora estaba aplicando por una visa para residente, que es diferente. Y me dice, ¿y por qué le tengo que dar una visa a usted? ¿Quién es usted? Y le digo yo, bueno, yo soy un pastor y estoy trabajando con una iglesia aquí. Y me dice despectivamente, yo no veo delante de mí a un Billy Graham. ¿Por qué le tengo que dar una visa a usted? ¿Qué especial tiene usted? Y por un momento me tambaleó un poco, ¿no? Porque me habló, como dice ahí, con altivez. Era el enemigo, yo sé, ahora lo entiendo. Era el enemigo tratando de evitar que yo viniera a hacer lo que hemos estado haciendo, sirviéndole a Dios, levantando iglesias en este país.
Y yo me quedé unos segunditos, un minuto pensando y le contesté. Y le dije, mire, yo soy un embajador del reino de Dios. Eso fue lo primero que le dije. Soy un embajador del reino de Dios. Mis credenciales me las ha dado Dios. Y yo vengo a tu país para salvarte a ti, a tu casa y a todos los que me escuchen de la perdición eterna. Y se quedó ese hombre, porque yo lo llevé a otro nivel. Ahí ya él no tenía sus credenciales de oficial de migración. Ahí era un ser humano pecador igual que yo. Y le dije, tú necesitas salvación. Y eso te lo va a decir Billy Graham y te lo digo yo hoy también. Se desarmó. ¿Qué pasó? Se cayó su altivez, se cayeron sus argumentos. Y cogió los papeles y se los dio a otra persona y le dice, empiécele a él el trámite para una visa como ministro religioso. Y se acabó el problema. Unos días después fui y ya tenían los documentos listos. Y en cuestión de un mes ya tenía la residencia. Pero, ¿qué pasó? El enemigo trató de venir con altivez, con una actitud de oposición. Y cuando tú vas a hacer algo para Dios, el enemigo va a oponerse. Va a haber oposición. No te extrañes de que haya oposición. Cuando tú vienes a buscar más de Dios, cuando tú quieres servirle más a Dios, cuando quieres envolverte más en la iglesia, en el ministerio, el enemigo va a tirarte sus dardos. Por eso tienes que tener una actitud de guerrero. Por eso Dios te ha dado armas, otras armas. Te ha dado el arma de la oración, te ha dado el arma del ayuno, te ha dado el arma de la fe. Te ha dado esas armas. De la adoración, cuando tú adoras, cuando tú alabas, se rompen los yugos, se caen los argumentos, pasan cosas cuando alabamos, cuando oramos, cuando buscamos al Señor y hacemos guerra espiritual. La palabra de Dios declara: Jehová es mi guerrero, y eso es verdad. Una de las cosas que me he encontrado estudiando este tema es que Dios es el que pelea mis batallas. Yo no sé qué batalla tengas hoy, qué batalla estés pasando a nivel personal, pero Dios pelea tus batallas. Solo déjale ser tu guerrero. Me encanta esta palabra en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, ni te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente. Eso le dijo Jehová a Josué. Y te lo dice Jehová a ti también y a mí. Nadie te podrá hacer frente si Jehová es tu guerrero, si tú caminas con el Señor. Esta es la garantía que Dios ofrece para alcanzar el éxito. Que camines con Él, como Josué caminó con Él. Así como el Señor no permitía que Josué se hundiera o fracasara, tampoco lo va a hacer con usted. Tampoco Dios va a permitir que fracases. Porque si tú fracasas en tu vida espiritual o ministerial, el enemigo se va a reír. Hey, no, mira, aquel no era el que era del ministerio de adoración en la iglesia. O aquel no era el que era líder en tal cosa en la iglesia. ¿Y qué pasó? No, eso es lo que quiere el enemigo, pero como Josué tienes que declararle en su cara y decirle: tú no puedes, nadie te podrá hacer frente, porque estará contigo como estuve con Moisés. Decláralo esta mañana, haz lo tuyo. Di: Señor, yo me paro en la brecha como Josué también. Pelea por tu bendición. Otro ejemplo tremendo para mí en la escritura es el de Jacob. Jacob peleó por una bendición. Él había cometido muchos errores. Había sido fraudulento, engañó a su papá y a su mamá con lo de la primogenitura. Hizo errores. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Si tú ves eso, dices: ya se dañó, ya no hay
chanza para él, como dicen los hermanos tejanos. No hay oportunidad. Pero Dios es un Dios de segundas y terceras chanzas, oportunidades. Y Jacob entonces se metió a orar, se metió a un lugar allí en la presencia de Dios y le dijo a Dios: no me voy hasta que me bendigas. Un ángel se le apareció y le dijo: suéltame. Ya salió el sol, porque pasó toda la noche peleando con ese ángel. Y le dijo: Jacob, no te suelto si no me bendices. Y es tiempo a veces que nosotros también le digamos al Señor: Señor, no me paro de aquí, de orar, de buscar, de este ayuno que estoy haciendo, no me paro hasta que me bendigas, hasta que vea respuesta por la situación que estoy pasando. No rendirse, eso es ser un guerrero espiritual. ¿Lo puedes tú tomar esa actitud esta mañana como Jacob? Ahora, hay cosas que estorban para la batalla, hay cosas que estorban para ganar las peleas. Causas de derrota espiritual, les llamo yo. Un ejemplo tremendo es el que se relata en la vida de Josué. Y no fue Josué el que falló, pero sí los que estaban con él. En Josué 7:1 se declara este relato llamado el pecado de Acán. Si lo quieres leer toda la historia, es bien interesante, pero solo traje un resumen de esta situación. Y dice el versículo 1: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. En el contexto de esta historia, que como te digo no me da tiempo de verla en detalles, pero en el contexto se cuenta cómo Josué y los hijos de Israel perdieron una batalla muy importante en esa ocasión. Y bueno, y se preguntaban: pero ¿por qué perdimos? Si Dios dijo que iba a estar con nosotros, ¿por qué perdimos? ¿Por qué este fracaso en esta batalla? Examinando profundamente lo que pasaba, Josué cayó a cuenta de lo que pasaba. Se dio cuenta, descubrió que había un pecado muy serio que estaba afectando a Israel. El contexto del pasaje lo llama el anatema. Había una prevaricación en cuanto al anatema. La palabra anatema es una de esas palabras que no son buenas palabras en la Biblia. Anatema significa traición a Dios, literalmente, si lo traduzco a un lenguaje más sencillo. Ser anatema es darle la espalda a Dios. Ser anatema es jugar con los ídolos y con Dios. Es prevaricar significa eso, estar en un juego entre lo de Dios y lo del mundo también. Entonces el pecado de ellos era eso, ser fluctuantes. A veces estar con Dios y a veces no. A veces adorar a Jehová y a veces también adorar a los ídolos falsos que habían por allí en ese tiempo. Eso era el anatema. Y eran líderes, algunos de ellos, como dice aquí, porque cometieron una prevaricación. Acán, hijo de Carmí, hijo del otro, y se da una lista. Era uno de los que estaban en el liderazgo de Moisés y de Josué y de Israel. O sea que a veces, ¿a dónde voy con esto? Que a veces si hay una persona en el ministerio que no esté caminando rectamente con Dios, le puede hacer daño a todo el ministerio. ¿Me están siguiendo? O en la familia, si hay uno en la familia que también esté actuando indebidamente, le puede hacer daño espiritual a toda la familia. Y eso no quiere decir que lo vamos a desechar, pero sí a confrontar. Hay una diferencia entre desechar y confrontar.
Yo como pastor he tenido que confrontar muchas veces a mucha gente en cuanto a algo que no está bien. No desechar es decirle te mando al infierno, qué sé yo, no, eso no es. No me refiero a eso. Si usted tiene un familiar, a un hijo, un familiar cercano, una hija, lo que sea, y comete un pecado, usted sabe que está mal con Dios, confróntelo o confróntela, pero ámele y busque restaurarle. Igual en la iglesia. El problema es si yo me doy cuenta que algo no está bien en mi casa o en mi iglesia y yo me hago el ciego, me hago el tuerto, me hago el indiferente, lo dejo pasar, no lo confronto. Entonces sí estoy tolerando, alcahueteando, como decimos, el pecado. ¿Y qué consecuencias me puede traer? Perder las batallas, como le pasó a Josué en esa instancia. Con eso quiero afirmar entonces que la guerra espiritual requiere confrontación también. La derrota de Josué en la ciudad de Jaí, en los capítulos 7 y 8 de Josué, nos recuerda eso. No puede haber ningún éxito en nuestra vida cristiana si estamos conviviendo con el pecado. El pecado en la vida del cristiano debe ser tratado, debe ser confrontado. Afecta las bendiciones, las relaciones del cuerpo entero. Cuando pecamos contra el cuerpo de Cristo, no solamente nos afectamos a nosotros, sino dañamos a la familia entera de Dios. El pecado de un miembro tiene un efecto en el cuerpo entero. Yo por eso siempre he hablado muy claro en esto, de que si en algún momento uno siente que no está firme con Dios, mejor se hace a un lado que dañar al cuerpo entero. Amén. No oigo muchos amén, pero eso es el principio que se encierra allí. La otra área de pelea que también quiero mencionar es la pelea por tu matrimonio. He hablado de tu pelea personal, individual, tu santidad personal. He hablado de la pelea por la iglesia, por el ministerio, pero también déjame hablarte de la pelea por tu matrimonio. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por familias, por matrimonios. Y mi experiencia es que si mi matrimonio o los matrimonios de la casa del Señor no están bien, eso también va a afectar en la guerra espiritual y en las batallas que estamos haciendo. Va a afectar. Entonces, al casarte, asumiste un compromiso serio, una lucha por mantener tu compromiso. Matrimonio es equivalente a compromiso, commitment. Tu palabra no la puedes dejar pasar entonces, y no debes rendirte ante las dificultades. En el matrimonio hay batallas, también hay peleas, también hay discusiones, o también hay desavenencias. Todo depende del nivel a donde yo lo quiera llevar o permitir que llegue. El fracaso es la oportunidad para volver a empezar con mayor inteligencia, quizás. Te puedes cansar, pero nunca te rindas. El matrimonio no es un duelo, es un dúo. ¿Sabes lo que es un duelo? Cuando los dos se quieren tirar el uno al otro, matar el uno al otro. Pero no es un dúo, no un duelo. El valor que le das al matrimonio marcará la vida de tus hijos. Si hay algo en lo que debes pensar y debemos pensar los matrimonios cristianos es eso, que el reflejo, el modelo que damos como pareja va a impactar a nuestros hijos. Que ellos van a decir en un futuro, yo quiero un matrimonio como el de papá y mamá. O van a decir, yo no quiero un matrimonio como el de papá y mamá. Una de las dos cosas va a pasar. También se trata de las vidas que vienen detrás. Haz tu mejor esfuerzo. Todo sacrificio vale la pena con tal de salvar tu familia. Si asumes un compromiso con Dios, Él no te dejará solo en esto. Claro, hago la salvedad de situaciones irreparables. Hay matrimonios donde hay situaciones irreparables. Hay violencia doméstica, por ejemplo. Hay abuso
que no puede ser tolerado. Y dejó claro eso. Como pastor, yo no voy a endosar o apoyar una relación de esas. Pero a veces los matrimonios se quieren quebrar o se quieren disolver por cosas que sí son reparables. Por falta de comunicación, por falta de estimular de nuevo el romance, por finanzas, por asuntos de dinero, por cosas que pueden superarse, por cuestiones de salud, etcétera. Pelea entonces. Si todavía hay oportunidad de restauración, pelea por tu matrimonio. Pelea también por tus hijos y por tu casa. Esa es otra área de pelea muy importante. Pelea por ellos. Nehemías 4:14. Me gusta mucho ese pasaje también, porque es un pasaje enfocado en la familia. Nehemías 4:14 dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué dice que haga? Pelea. Pelea por ellos. Qué lindo eso. Pelea, pelea, pelea. Pelea por tus hermanos, tus hijos, tus hijas, tus mujeres, tu casa. Y pelea implica no te rindas. Pelea implica búscalos, ámalos, háblales, diles de Cristo. Y aunque estén mal, ámalos. Confróntales en lo que estén mal, pero ámalos. Ahí está la diferencia. Ellos te van a reclamar, tus hijos, si andan mal, te van a reclamar si tú no les hiciste ver que estaban mal. Pero te van a reclamar más si tú no los amaste, si tú los trataste como basura porque estaban mal. ¿Me entiendes? Ahí está la diferencia. Pelea, pelea, pelea. Pelea en oración, pelea en declarar lo que Dios va a hacer con ellos. No lo que el enemigo está haciendo ahora, lo que Dios va a hacer con ellos. Pelea por ellos. La más grande victoria y por ende la más grande batalla es esa, la de tu casa. Es la más grande. Si yo llego al final de mi vida detrás de mi, o en mi epitafio dicen el doctor José Matamoros, que fue un gran profesor del seminario y de la universidad y todo eso, pero no dicen, y su casa le sirve al Señor. Para nada me sirve lo demás. Es la batalla más importante, la de tu casa. Es la que más cuenta al final de todo. Padres, ustedes tienen una responsabilidad por sus hijos, por sus vidas espirituales, de presentarles a Jesús, el poderoso que tiene un plan para sus vidas. Y eso tiene una promesa. Yo al menos lo digo con un sentido de testimonio, ¿sabe? Porque al menos mis hijos, ellos, hubo un tiempo en su juventud, como muchos jóvenes, que se desviaron de las cosas de Dios. Y a veces yo decía, ¿pero qué pasó, Dios? Si yo les hablé, les di ejemplo, les di testimonio, ¿y por qué andan así ahora? Pero al final, ahora que son adultos, veo el cumplimiento de esa promesa, porque ahora los veo sirviendo al Señor. Y me digo a mí mismo, qué tonto fui. ¿Cómo se me fue a olvidar de que lo que tú siembras recoges? Y que el principio de la palabra de Dios es: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces no te rindas. Aun si en algún momento tú no los ves caminando como quisieras que caminen con Dios, sigue sembrando. Conoce, eso sí, la vida de ellos, relaciónate con ellos, conoce a los amigos de sus hijos, dales dirección,
Cuando algún joven viene a buscar a tu hija, recíbelo en la puerta de tu casa y hazle saber que hay un hombre en la casa que cuida a esa hija. Cosas por el estilo. Nunca se me olvida mi hija Rebeca, que una vez trajo un pretendiente a la casa. Y este muchacho entra y me saluda muy respetuoso y todo. Y yo salgo afuera y me fijo en la placa del carro y lo apunto. Y me dice, ¿qué está haciendo? Oh, estoy apuntando la placa de su vehículo, le digo. ¿Y para qué? Bueno, si mi hija no regresa esta noche, yo hasta lo encuentro, le digo. Después le dice a mi hija, oye, tu papá sí que es cosa seria. ¿Pero qué le hizo sentir a ese muchacho? Esta muchacha no es de esas que andan en la calle y la dejan hacer lo que quiera, que algo puede pasar si yo no me porto como un caballero. Tú tienes que ser padre, ser firme, dar amor, pelear por la familia en ese sentido, con actos que demuestren que tú tienes el control como padre o madre. Porque hay madres solteras también que hacen las dos cosas, ¿verdad? Hay madres solteras que están allí igualmente. Conclusión: las peleas son de Dios. No son tuyas solamente. Yo no sé qué pelea tengas hoy, interna o con alguien por ahí fuera, pero las peleas son de Dios por encima de todo. ¿Lo puedes declarar? Yo no peleo solo. Mi batalla no es mía solamente. Dios es mi guerrero. Nuestras peleas son las peleas del Señor y con Él podemos hacer lo posible, lo imposible, hacer lo posible. Y la victoria la da el Señor. Aun cuando otros tú los veas retrocediendo y echándose para atrás en lo espiritual o en su familia, nosotros no somos de los que echamos para atrás. Ni una pulgada. No retrocedemos. Como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Oremos. Esta palabra, Señor, que he declarado es para mí, mi casa, y para esta iglesia, y para quienes escuchen más allá a través de otros medios. Úsala, Señor. Que haya alguien que en este día tal vez ha sentido que su vida está en una guerra, y tal vez tú querías hablarle. Alguien necesitaba oír de esa palabra tuya, Señor. Produce vida. Produce transformación. Dale armas de victoria al que las necesite hoy. Mi amiga, mi amigo, mi hermano, mi hermana, donde quiera que me escuches, aquí en este santuario o en otro lugar. Recibe en esta mañana, te digo, armas de Dios. Armas espirituales para pelear tus batallas. Pelea, pelea, pelea por tu matrimonio. Pelea por tus hijos. Pelea por el ministerio que Dios te ha dado. Pelea por la iglesia. Es del reino. La guerra es de Dios. La guerra es de Dios, no es tuya sola. Declárate en esta mañana: soy un guerrero, una guerrera de Dios. ¿Puedes decirlo? Allí donde estás, levanta tu mano y dile: yo lo declaro, Señor, me declaro guerrera, guerrero tuyo. Y no voy a echar para atrás en ninguna manera. En el nombre de Jesús, el que fue vencedor en la cruz y se levantó de entre los muertos como el guerrero victorioso, y el que viene por segunda vez como un guerrero victorioso, por una iglesia victoriosa, por una iglesia de gente que pelea las batallas, como tú y yo en esta mañana. Gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén.